Entonces, siguiente. Habíamos quedado con esto, ¿no? Ya habíamos dicho que sea el equilibrio hidrostático, así que esta es la presión en el punto A y esta es la presión en el punto B. Lo que yo quiero encontrar es la altura H, así que ya estoy viendo acá que quiero encontrarla, ¿no? Entonces, pero aquí les pregunto, si fuese su examen, a ver qué harían. La altura A y la altura T no la tengo, son incógnitas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La altura A y la altura T son incógnitas. ¿Qué puedo hacer? Podemos utilizar la ecuación de Bernoulli y trazar una línea en el punto donde se chocan ambos, o sea, el punto A y el punto B, para que una de ellas sea cero. Es que ahí estaría mal porque si se da un equilibrio hidrostático en el tubo en U, no puedes aplicar Bernoulli porque es hidrodinámica. Sería aplicar la depresión entonces, ¿no? Presión hidrostática. Eso es lo que estamos aplicando acá, por eso. La presión hidrostática es la suma de todas estas. Pero si reemplazamos la P, o sea, por la fórmula, ¿no? Que era fuerza sobre área. No, pero es que eso sería como el anterior. Estás aumentando variables porque ahí ya tampoco sabríamos la del área. Y para el área tendríamos que calcular la presión, pero la presión tampoco la tenemos. ¿Entendés? A ver, es más simple de lo que parece. HT, ¿a qué es igual? Sé que no tenemos un valor numérico, pero ¿a qué es igual? H sub T no es la suma de las dos alturas. Exactamente. No, H sub T es igual a H más H sub A. Esto es algo que siempre que acaba jugando en contra porque algunos no se dan cuenta de eso. Y yo puedo jugar con esas cosas. ¿Por qué? Voy a despejar rápidamente las presiones al otro lado para jugar con la fórmula, ¿ya? Hagamos eso primero. Voy a tener densidad A, gravedad por altura sub A. Este lo paso a restar, ¿no? Densidad A por gravedad por altura sub T. Y este que sigue ahí, densidad prima por gravedad por la altura, que es mi incógnita. Y acá me va a quedar presión 2 menos presión 1. ¿Sí? Fíjense en esto. Si yo acá hago factor común de densidad del aire por gravedad, me va a quedar esto. ¿Qué pasó? Porque ya no me... Ahí está. Densidad del aire por gravedad, me va a quedar altura sub A menos HT. ¿Y eso a qué es igual? H sub A menos H sub T. Uy, hubo alguien que no me entendió y se salió. H sub A menos H sub T, ¿a qué es igual? H. Para ser específicos, menos H. ¿Por qué? HT es igual a H sub A más H. Entonces, fíjense que, a ver cómo está. Este lo paso a restar, ¿no? Y este lo paso a restar. H sub A menos H sub T es igual a menos H. Entonces, esto sería como decir densidad de gravedad por menos H más densidad prima gravedad por altura igual a... Acá me comí el 2, no sé por qué, pero presión 2 menos presión 1. Y bueno, esto al multiplicarlo me va a quedar densidad prima, gravedad por altura, menos densidad del aire por gravedad por altura, ¿no? Y de acá ya hago factor común de la H y me va a quedar presión 2 menos presión 1 sobre la gravedad por la densidad manométrica menos la densidad del aire. Así de simple. O sea, no es tan simple, ¿no? Pero voy a ponerlo acá. Lo vamos a dejar como una fórmula para usar más adelante. Gravedad por densidad manométrica sobre densidad del aire. Y ahí tendríamos ya una equivalencia de altura, que es lo que me interesa. Pero, a ver, tengo el valor de la gravedad, tengo el valor del líquido manométrico, porque es agua, es 1000, y tengo la densidad del aire, pero no tengo la diferencia de presiones.
Entonces ahí voy a aprovechar Bernoulli en la parte de arriba. Hasta acá, antes les tengo una pregunta. ¿Está bien que ponga presión 2 menos presión 1 o pongo presión 1 menos presión 2 como se hace siempre? ¿Cuál sería la diferencia? Porque sé que va a haber más de uno que, si no les explico esto ahorita, tal vez en el examen despeja presión 1 menos presión 2 en vez de esta manera. ¿En qué cambiaría? ¿En qué cambiaría? Digamos, si restas presión 1 menos presión 2, te va a salir negativa la presión, ¿no? Porque dijiste que presión 2 es mayor que presión 1. Exactamente. Exactamente. Y hay algunos que eso les acaba confundiendo porque ven un negativo y dicen, no, está mal. Pero no está mal. ¿Por qué? Porque si vos lo haces al proceso inverso, en vez de presión 1 menos presión, en vez de presión 2 menos 1, pones presión 1 menos 2, ese resultado te va a salir negativo. Pero no significa que está mal, porque tiene sentido, la presión 2 es mayor que en el punto 1. Entonces, ¿cómo se acomoda la fórmula? En la parte de abajo te va a dar negativo. Te debería salir densidad del aire menos densidad manométrica, para que menos con menos, más, ¿sí? Es para que no se asusten si es que llegan a ponerlo de una manera distinta. Obviamente, siempre que tenga sentido. Por ejemplo, si yo ahora mismo pusiera presión 2 menos presión 1 y me sale negativo, ahí ya sí yo la fregué. Ahí no tendría sentido, porque la presión 2, al ser más grande el área, tiene una mayor presión que en el punto 1. ¿Sí? ¿Entienden lo que les quiero decir, no? ¿Sí me entienden? Vamos a quedarnos con esto. Ok. Entonces, voy a copiar rápidamente esto. Voy a copiar esta foto y lo voy a poner en la siguiente diapositiva, ¿ok? Para que sigamos con esto. Entonces, yo por ahora ya sé que la altura es igual a presión 2 menos presión 1 sobre gravedad de la diferencia del líquido manométrico menos la densidad del aire. Ok. Entonces, ya está básicamente terminado el problema. ¿Por qué? Porque la diferencia de presiones puedo aplicarla utilizando Bernoulli, ya que al fin y al cabo la parte de arriba es un tubo horizontal. Entonces yo puedo comparar el punto 1 y puedo comparar el punto 2. ¿Y qué me dice Bernoulli? Me dice que la presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad por altura 1 va a ser igual a lo mismo en el punto 2. ¿Por qué? Porque refleja la conservación de la energía, ¿no? Ya lo explicamos incluso de dónde sale más o menos la fórmula de la anterior auxiliatura, debido a la variación de la energía y a los trabajos de fuerzas no conservativas, ¿no? Pero, en fin. Entonces, el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura, así que si yo pongo mi línea de referencia, que es un valor que yo elijo, ¿no? Yo puedo decir dónde está. La pongo encima de los dos puntos. ¿Cuál es la altura 1 a la línea de referencia? 0. ¿Cuál es la altura 2 a la línea de referencia? 0. ¿Sí? Y ahora puedo calcular la diferencia de presiones. Entonces acá tendría, voy a despejar presión 2 menos presión 1, porque es el dato que necesito, ¿no? Presión 2 menos presión 1 va a ser igual a 1/2 densidad velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado. Acá igual se pueden ir dando cuenta si les va a salir negativo o no, porque en este caso la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. ¿Por qué? Porque en la parte 1 es más estrecho, así que ahí pueden saber que les va a salir positivo. En cambio, como les digo, si alguien hubiera despejado presión 1 menos presión 2, le hubiera quedado 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 densidad velocidad 1 al cuadrado. Y ahí el ejercicio ya te está gritando que va a salir negativo, porque la presión 2 es mayor que en el punto 1, debido a que la velocidad en el punto 2 es menor que la velocidad en el punto 1, ¿no? Pero eso es para que se vayan dando cuenta. ¿Tengo los valores de las velocidades? No. ¿Puedo calcularlo? Sí. ¿Por qué? Porque tengo el valor del caudal y tengo las dos áreas. Y como yo bien sé, el caudal volumétrico es igual en los dos puntos. ¿Por qué? Por la conservación de la masa. Siempre sale la misma cantidad de masa sobre tiempo. Pero como es caudal volumétrico, es área 1 por velocidad 1
que también es igual al área 2 por la velocidad 2, ¿no? El efecto manguera que les comentaba, que cuando uno lo hace más pequeño, sale más rápido, pero no sale más cantidad de agua. Entonces ahí se compensa. Una mayor área con una menor velocidad y una mayor velocidad con una menor área. Simple. Voy a despejar velocidad 1, que va a ser igual a caudal volumétrico entre el área 1. El caudal volumétrico, ¿cuánto me había salido? 3 por 10 a la menos 4. Metro cúbico sobre segundo. Y el área 1, ¿cuánto era? 1 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Esto con esto se va, esto con esto se va, y me queda 3 metros sobre segundo. La velocidad, por 10 a la menos 4 y por 10 a la menos 4 se cancelan, ¿no? La velocidad 2 va a ser caudal volumétrico entre el área 2. El caudal, que es 3 por 10 a la menos 4 metro cúbico sobre segundo, y el área 2, que es 3 por 10 a la menos 4. Y esto es obvio que pasa, esto con esto se va, y me queda 1 metro sobre segundo. Y cumple exactamente lo que les decía, que en el punto 1 es más rápido que en el punto 2, ¿sí? Y ya puedo calcular la diferencia de presiones y con eso reemplazar y ya está básicamente terminado mi ejercicio. En esto me van a ayudar. Bueno, para ahorrarme cálculos, acá puedo hacer un factor común. Puedo hacer esto, que será velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 medio por la densidad del aire. Eso igual no se van a confundir en las densidades. Estoy tomando en cuenta el tubo horizontal y por ahí está fluyendo el aire, ¿sí? ¿Cuál era su densidad? 1,2. 1,2 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 1, que es 3 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad 1, que es 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? 1 medio por 1,2 por 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. No se olviden de los cuadrados, ¿sí? 4,8. Gracias. No podemos esperar tampoco una gran cantidad de presión si es aire, ¿no? Es aire. Newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que Pascal. Entonces ya solo reemplazo la altura, va a ser igual a 4,8 newton sobre metro cuadrado sobre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el manométrico, que es agua, menos la densidad del aire, que es 1,2 kilogramos metro cúbico. ¿Eso cuánto sale? Pongámoslo un poco más bonito, pongámoslo en medio. 4,8 sobre 9,8 por 1000 menos 1,2. Ven, ahí les dije que no iba a ser una altura muy alta. ¿Cómo pueden saberlo? Pues 1000 menos 1,2 va a dar 999,8. 998,8. Sí. ¿No? Por 9,8. O sea, es un factor de división muy grande. Y es obvio que va a dejar pequeñísimo al 4,8. Pero bueno, ¿cuánto sale? 4,8 entre 9,8 por 1000 menos 1,2. Nos sale 4,90 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Ok. 4,9 por 10 a la menos 4 metros. ¿Ven? Súper pequeño. Es debido a la diferencia de densidades. El agua es mucho más densa que el aire a comparación. 1000 veces, casi 1000 veces, ¿no? Por eso, una cosita así ya igualó. En fin, y ahí acaba el ejercicio. ¿Pregunta? Sí. ¿Sí? Una duda, sí, o sea, en el ejercicio podemos igualar y las presiones y luego despejar la diferencia.
En vez, por si es que no nos dan el caudal volumétrico. Igualar las presiones. Si no les dan el caudal, pueden jugar con las fórmulas. Pueden jugar con las fórmulas. Ahí les tendrían que dar una velocidad. Eso es otra opción. Buena observación, Diego. Si no les dan el caudal, les irán a dar una velocidad. Y ahí cómo cambia la cosa, simple. Se quedan con, digamos que le dan la velocidad 2, ¿no? Entonces lo que harían sería esto. Sería área 1, velocidad 1 igual a área 2, velocidad 2. Lo que hacen es despejar velocidad 1 y quedaría área 2 sobre área 1 por velocidad 2. Y eso lo reemplazarían acá, cosa que las dos velocidades queden en función de velocidad 2. Buena observación, eso es otro ejercicio igual que tengo por ahí. Ahí sería otra manera de igualar, ¿no? Si no les dan el caudal, pero de que les dan alguna, les dan, ¿no? Pero en vez de la velocidad no podemos utilizar las densidades. Por ejemplo, si igualamos presión 1 más densidad del líquido por gravedad por altura igual a presión 2 más densidad manométrica por gravedad por altura. Y ahí despejamos la diferencia de presiones. O No estoy no, terminando de entender. o no es posible. ¿De acá qué querés despejar? No. Primero, o sea, igualar la presión en el punto A, que la presión en el punto A es presión 1 más densidad, más densidad Esto. del líquido por gravedad por altura, ¿no? Ajá. Eso lo igualamos al punto B, a la presión del punto B, que es presión 2 más densidad manométrica por gravedad por altura, ¿no? Ajá. Y de ahí despejamos la diferencia de presiones. O sea, de ahí intentamos sacar en un lado la diferencia de presiones. Ahí te faltaría la altura, ¿no? O sea, eso es otro tipo de ejercicio. O sea, hay varias maneras de enfocar el medidor de Venturi. En este caso es despejar altura, pero hay algunos en los que te dan la diferencia de altura y tenés que hacer exactamente eso. Despejar de acá, sacar la diferencia de presiones y eso reemplazarlo acá para sacar una velocidad. Eso es otra manera de hacerlo. Es otro tipo de ejercicio. A eso te referís, ¿no? Sí. Me pensé que daba la altura, me confundí. No, porque en este caso la incógnita es la altura, ¿no? Pero sí, es otro tipo de ejercicio. Buena observación. De hecho, probablemente ponga uno de esos en el simulacro. En fin, ya vemos, ¿sí? O tal vez uno de esos de reemplazar de acá, que son más hardcore. Muchos no se dan cuenta de eso, que con que les den una velocidad y no les den el caudal es suficiente porque pueden dejarlo en función de una velocidad en vez de las dos, ¿sí? Pero bueno, no les voy a dar más tips de un simulacro que van a dar mañana. El ejercicio se entiende, ¿verdad? Está Yo claro. tengo una duda, pero es porque no he participado en muchas clases. En la siguiente diapositiva, usted pone que la siguiente diapositiva, ¿será que me la puede mostrar? A ver, un momentito. La anterior, ¿no? Ahí está. Esa, ajá. Aquí donde está la suma de PA y PB, ¿por qué hay una diferencia y está densidad prima? ¿Qué es eso? No entiendo. Ah, ya. Es esto. Es que fíjate que yo, para empezar, equilibrio hidrostático, 2 puntos a la misma altura, misma presión. Ya sabemos eso. En el punto A está recibiendo presión del punto 1 de esta columna de aire y de esta columna de líquido manométrico. Entonces, es por eso que es densidad prima, porque la densidad de esta columna es diferente que la de arriba. Y el líquido manométrico, su densidad se le pone densidad prima generalmente, que esta es la del agua, porque me dice que acá abajo tiene agua. Eso. ¿Esa es tu pregunta? Sí, nada más era eso. Es un punto que establecemos nosotros entonces. Claro, porque en este caso, obviamente, yo no voy a poner el punto más abajo cuando yo lo que quiero saber es la diferencia de altura. Ahí ya uno, obviamente, como lo ve más cómodo, ¿no? Sí. Nada más era mi duda. Gracias. Ok, listo. Entonces, ya no hay más dudas, ¿no? Entonces, como les dije, este ejercicio es lo más largo que les podría tocar. Complicado no en sí, ¿no? Pero largo. Vamos con el siguiente. Los dos siguientes son del examen del anterior semestre. Sabía que el que iba a tomar más tiempo es el anterior,
Así que estos son súper fáciles para que vean cómo está el nivel del anterior. Y todavía me faltan unos dos que no puse, pero es porque uno era de medidor de Venturi y ya había puesto este, ¿no? Así que lo verán en el simulacro probablemente. Este es bastante fácil. Un tubo en U contiene agua, se vierte aceite de densidad 700 kilogramos sobre metro cúbico en el lado izquierdo hasta una altura de 30 centímetros. ¿Qué altura sube el agua? Puedo eliminar un inciso de primeras. De hecho, puedo eliminar dos incisos de primeras. No puedo hacerlo al ojo, me acabo de dar cuenta. Puedo hacerlo al ojo. ¿Por qué creen que digo esto? ¿Por qué creen que digo esto? Yo pensé que se eliminaba uno, no lo había visto bien. Al ojo yo ya sé cuál es. ¿Por qué creen que pase eso? ¿Mm? Pregunta. No. No me digan cuál creen que es. O sea, o si me dicen cuál creen que es, que sea con fundamento. Que lo vamos a demostrar ahorita. Pero, a ver. ¿Por qué creen que digo que se puede saber al ojo cuál es la respuesta? Con la ley de esta en la que, ¿cómo se llama? Presión hidrostática, ¿no? Sí, claro, el Con la ejercicio va por atmósfera. ahí. Ajá, claro. Se coloca el aceite y contando la densidad podemos definir cuánto va a elevar el lado derecho, ¿no? Exacto. Pero al ojo se ve, digamos. Podemos 30 multiplicar centímetros, ajá, sí. el 0, o sea, porque 70 y la densidad del agua es 1000, ¿no? De ahí sacamos que es un 70% y multiplicamos eso por 30, que sería 30 por 0.7 y nos daría 21. Ok, yo no decía eso, pero bien, es lo mismo. Yo no decía eso. Yo lo que decía es que puedo eliminarlo sin hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque como bien sabíamos en el tubo en U, cuando cuando en un tubo se pone un líquido que tiene menos densidad, se va a generar una diferencia de altura donde el lado más largo va a ser del líquido menos denso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al líquido que es más denso va a ocupar una menor altura que la columna grande para hacer la misma presión. Entonces, yo puedo eliminar todos los datos que sean mayores que 30 o iguales. Por eso les digo, al ojo pude saberlo, porque es obvio que para que sea la misma presión, el agua, que es un líquido más denso, va a tener que ser menor la altura. No sé si entienden lo que les digo. Lo que dijo Diego es la manera de resolverlo. Sí, así, bien. Pero entienden lo que les dije yo. Sí, porque es menos denso. Lo mismo que dijo Diego, 70% va a equivaler. O sea, Exactamente. va a ser menos. A no ser que sea más denso, ahí ya sería un aumento, 110%, 120%, ya cambiaría, ¿no? Pero como es menor al Exactamente. 100%, Exactamente, Adrián. Me agrada que lo tenemos entonces todo claro. ¿Por qué? Porque inicialmente digamos que el agua estaba así. Digamos que el agua estaba así. Y le pone el aceite, ¿no? Se lo vierte en el lado izquierdo. Entonces lo que va a pasar es que como el aceite es menos denso, la diferencia de alturas va a ser más o menos así. Acá va a quedar los 30 centímetros y acá va a quedar una pequeña altura menor. ¿Por qué? Bueno, todo esto es agua, ¿no? Acá va a quedar una pequeña altura menor, que es lo que tengo que hallar. ¿Debido a qué? Debido a que, ahí soy imbécil, un momentito. Debido a que como el agua es más denso, va a necesitar una menor altura que el aceite para igualarlo, ¿no? Por eso les dije que yo podía sacarlo al ojo. En realidad, no por cálculo. Si me ponían dos datos que sean menores que 30, ahí ya no, ¿no? Pero en este caso, yo ya sé que más o menos me tiene que salir esto, obviamente. Pero si lo hacemos por el método más científico, acá esto es un punto A, esto es un punto B, ¿no? Y es hidrostática, así que yo puedo decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, esté abierto o no, o sea, si es un tubo en el punto A va a recibir acá la presión atmosférica, acá también, que se van a acabar anulando, así que no lo voy a tomar en cuenta, y voy a tener densidad del aceite, gravedad por la altura del aceite, que es 30 centímetros, igual a densidad del agua por gravedad por altura del agua. Y esto es básicamente lo que nos dijo Diego ahorita, porque esto con esto se va. Y la altura del agua, a ver si lo puedo poner bien, si puedo escribir, va a ser igual a
la densidad del aceite sobre la densidad del agua por la altura del agua. Y lo que hizo él fue directamente eso, ¿no? Acá, densidad del aceite, que era 700, sobre la densidad del agua, que es 1000, multiplicado por la altura, que es 0,3, ¿no? En este caso la respuesta está en centímetros, así que dejémoslo acá. Y el 70% de 30 es 21. Y sí, examen del anterior semestre. ¿Tienen alguna duda? Regalo. Sí, exactamente. El complicado sería el de medidor de Venturi. Fácil, ¿no? De hecho, el que hicimos la primera auxiliatura estaba más complicado porque eran 3 líquidos, uno con densidad desconocida y etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, este era un ejercicio de examen y el otro era este. Paralelepípedo de madera, densidad 700 kilogramos metro cúbico, tiene de lados 20 centímetros, 30 centímetros, 60 centímetros. Flota sobre el agua con el lado más largo de forma vertical. El volumen emergente sobre el nivel del agua es sobre el nivel del agua. ¿Qué volumen es ese? El volumen emergente sobre el nivel del agua. Paralelepípedo en este caso es como es largo, ancho y alto, ¿no? En este caso me dice que el lado más largo es el vertical, así que va a ser más o menos así. Más o menos así, qué sé yo. Uy, 10 minutos. Dale, volando. Uy, 6 meses. Acá, volando. Acá tiene 60 centímetros. Acá va a tener 20, qué sé yo. Y acá va a tener 30. ¿Sí? Y está flotando. Me dice, ¿no? Flota sobre el agua. Quiero saber el volumen emergente sobre el nivel del agua. La densidad del cuerpo es 700 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como va a flotar, va a acabar estando en equilibrio, solo que obviamente el empuje si yo lo hundo va a ser mayor que el peso. Por eso es que flota, ¿no? Pero en este caso yo tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Hacia abajo tengo el peso y hacia arriba tengo el empuje. Entonces, peso menos empuje igual a 0. Empuje igual al peso. Ok. El empuje a qué es igual? El empuje era igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Y el peso a qué es igual? Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. ¿De dónde salía esto? Debido a que el peso es igual a masa por gravedad y masa es igual a densidad por volumen, ¿no? Despejando de la fórmula de densidad. Bueno. Gravedad con gravedad se simplifica y puedo calcular el volumen del cuerpo sumergido. ¿Por qué? Porque haces densidad del cuerpo entre la densidad del líquido por el volumen del cuerpo. La densidad del cuerpo, ¿cuánto es? 700. Densidad del líquido, ¿cuánto es? 1000. ¿Por qué no lo estoy reemplazando? Porque esto ya me dice que el volumen del cuerpo sumergido es 0,7 del volumen del cuerpo. ¿Qué significa? Que está un 70% hundido. Aceleré mucho y faltan 8 minutos. Pregunta. ¿Esto es lo que me pide para que reemplace ya? ¿Eso es lo que me pide para que lo reemplace ya de una vez o todavía no? Porque esta vez no es como el anterior ejercicio que hicimos, que me pedía una fracción. Ahora me está pidiendo el volumen. ¿Es eso? Reemplazo ya volumen ahí, lo despejo porque el volumen puedo calcularlo. Eso Creo que sería no, el porque volumen es sumergido, ¿no? Y nos pide el volumen emergente. emergente, exacto. La parte que sale. Exactamente. No se vayan a confundir acá porque por lo que estoy viendo, estos dos suman. Así que estoy seguro que uno es el volumen sumergido y otro el volumen flotante. Así que si acá uno reemplaza, va a plantarle pensando que estaba ahí la respuesta. Así que es eso, ¿no? El volumen del cuerpo va a ser lado por lado por lado. Lo dejo en... Llevémoslo en centímetros, ya que la respuesta está en C6, son centímetros cúbicos, ¿no? 20 por 30 por 60. ¿Cuánto sale eso? 20 por 30 por 60. 36.000. 36.000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y de acá, como bien le gusta a Braulio, el por lo tanto, o sea, si
el volumen del cuerpo sumergido es igual a 0,7 el volumen del cuerpo, por lo tanto el volumen del cuerpo que flota es 0,3. ¿No? Entonces el volumen del cuerpo flotante o emergente, pongámosle, ¿no? Para que sea más ubicado. Emergente será 0,3 por 36.000. ¿Cuánto sale eso? Inciso A. Ok. Y ahí estaría, ¿no? A ver si vamos a ver. 10.800 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, eso. Acá, por si acaso, aclaremos que el volumen del cuerpo obviamente va a ser el volumen sumergido más el volumen emergente, ¿no? Es obvio. El hecho de que uno lo hunda en agua no elimina volumen. Y ahí estaría el ejercicio. Este era otro del semestre pasado. Complicado. ¿Tienen dudas? Ninguna. Fácil, ¿no? Más complicado el medidor de Venturi. Sí, hasta se puede intuir poniendo que el volumen del cuerpo pasa a restar y lo mismo va a salir, ¿no? Exacto. Más o menos con la misma lógica que aplicó Diego en el anterior, acá uno puede decir, saco el volumen y lo divido, lo multiplico por 0.3 porque la densidad es 700 y el agua 1000. Porque Sí. el 70% está sumergido, 30% sale flotando. Ajá. Obviamente ustedes en el examen sí van a hacerlo un poco más, obviamente lo hacen más científico, hacen esta deducción, ¿no? No le van a decir, bueno, ingeniero, si se onda el 70, pues el 30 flota, ¿no? Obviamente. Entonces, a ver, ¿cuánto nos quedan? 5 minutos. Esto es todo por hoy. Dejo de grabar.